Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Como todos los años, cuando entramos en el mes de octubre y a medida que se acerca el 31, nos empiezan a bombardear desde todos los lados con la fiesta popular llamada Halloween, que se originó en los Estados Unidos y que viene de la expresión All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos. Sin embargo, Halloween tan solo es la adaptación de creencias muchísimo más antiguas y ancestrales que no tienen nada que ver con los Estados Unidos. Halloween no tiene absolutamente nada de religioso y su evolución corresponde a la sociedad consumista a la que nos ha tocado vivir, la sociedad del culto al dinero, en una sociedad globalizada donde se olvidan las raíces de nuestra historia con mucha facilidad. Estados Unidos es un país sin historia antigua, al menos si no tenemos en cuenta las creencias indias que han sobrevivido. Esto ha propiciado que las leyendas del país norteamericano se forjaran adaptando historias que traían las personas que migraron hacia allí desde sus países de origen. Halloween es un perfecto ejemplo, así que ¿cuál es el verdadero origen de Halloween? ¿Por qué la imagen de esta fiesta es la de una calabaza con una cara siniestra tallada en ella? Miles de años atrás de nuestra era que determina el nacimiento de Cristo, las costumbres celtas inundaban las islas británicas y la Europa más occidental, y para los celtas había dos fechas claves en el año. Una correspondía al 1 de mayo, Beltane, donde se adoraba al dios del sol, Belenus, y celebraba la entrada de la época más calurosa y soleada del año, y otra fecha importante era la del 31 de octubre, Samaín, el día más peligroso de todo el año para los celtas, el día en el que se rompe el fino velo que separa el mundo de los vivos con el de los muertos, el día en el que las almas errantes podían atormentar a los mortales. Se desconoce exactamente cuándo se instauraron estas creencias en los pueblos celtas, pues los druidas, poseedores del conocimiento, no dejaban nada por escrito, y todo lo transmitían de generación en generación de manera oral. Samaín daba comienzo el 31 de octubre y duraba 3 días y 3 noches. Se conmemoraba el inicio de la estación muerta del año, donde el sol perdería horas de luz durante el día y el frío se haría mucho más intenso, sobre todo por la noche. Según los historiadores John Ankerberg y John Weldon en Facts of Halloween, afirman que Samaín era el dios de la muerte, que convocaba a los muertos y les permitía pasar al mundo de los vivos. En las casas se apagaban las hogueras de las chimeneas para que las almas en pena consideraran esos hogares fríos y deshabitados y no entrasen a atormentar las almas de los vivos. Sin embargo, los pueblos celtas, que en las batallas decapitaban a sus enemigos y se llevaban sus cabezas como trofeos, colocaban las calaveras en las ventanas con velas en su interior para protegerse de los malos espíritus. Y es aquí donde nace la costumbre de tallar caras macabras a las calabazas. Tras la romanización y posteriormente con el catolicismo, las calaveras se sustituyeron por nabos que ahuecaban colocando carbón ardiente en su interior. Y ante su escasez se empezaron a utilizar las calabazas que eran más fácilmente tallables. Durante las noches del Samaín, los pueblos celtas eran convocados en grandes hogueras que fabricaban los druidas y que se colocaban estratégicamente en lo alto de las colinas. En estas grandes fogatas se quemaba principalmente el árbol sagrado del pueblo celta, el roble, y ofrendas que iban desde frutas, animales o incluso seres humanos. Estas ofrendas eran recogidas de casa en casa y sí, aunque parezca mentira, se entregaban seres humanos para el sacrificio, y todos los que asistían a las grandes piras de fuego se disfrazaban con pieles de animales y se tapaban las caras con grotescas máscaras.
Los druidas consideraban que durante el Samaín el pasado, el presente y el futuro se fusionaban, y por tanto al alba, cuando se extinguieran las llamas de las hogueras, de entre las cenizas de la madera calcinada y los huesos, los druidas podrían adivinar el futuro del año nuevo que para ellos comenzaba. El Samaín llegó a su fin en el siglo I después de Cristo con la romanización, donde se perdió la costumbre de poner las calaveras de los enemigos decapitados en las ventanas y los sacrificios de las hogueras. En su lugar se utilizaban efigies, es decir, representaciones de una persona en forma de moneda, pintura o escultura, y el Samaín quedó relegado por el Festival de la Pomona, en honor a la diosa de las manzanas y el otoño. Siglos más tarde, la Iglesia Católica, en concreto en el siglo VIII después de Cristo, de la mano del Papa Gregorio III, implantó la fiesta de los mártires cristianos el 1 de noviembre, comenzando a celebrar el 31 de octubre el All Hallows Eve, que, como os mencioné al inicio, significa la víspera de todos los santos. Pero ¿cómo llega toda esta tradición a los Estados Unidos? Pese a la cristianización en Irlanda, aunque la religión de los druidas desapareció por completo, la noche del Samaín logró sobrevivir, y a mediados del siglo XVIII, durante la Gran Hambruna en Europa, los irlandeses emigran a Norteamérica llevándose con ellos su cultura, su folclore y especialmente su noche de Samaín. Su fiesta particular del 31 de octubre sufre una represión muy fuerte en la Nueva Inglaterra por parte de las autoridades, pero con la llegada de nuevos inmigrantes de origen celta en el siglo XIX, la tradición del Samaín recobra toda su fuerza, mezclándose, eso sí, con otras tradiciones de origen indio. Entre los irlandeses que residen en los Estados Unidos es muy conocida la leyenda de Jack el Irlandés o Jack O'Lantern. Jack era un irlandés pendenciero con fama de borracho que en la noche del 31 de octubre se encontró con el diablo en una taberna. Jack había agotado todo su dinero, así que no podía beber más, así que vendió su alma al diablo a cambio de un último trago. El diablo se transformó en moneda para pagar el licor, pero Jack, en vez de seguir bebiendo, se guardó esa moneda en un monedero que tenía grabado con una cruz. El diablo se quedó atrapado dentro del monedero y no podía volver a su forma original, así que Jack no lo dejó escapar hasta que el diablo le prometiera que no volvería a pedirle el alma hasta pasados 10 años. Pasaron los 10 años y el diablo se reunió con Jack en el campo dispuesto a llevarse su alma, hasta que Jack dijo: «Iré de buena gana, pero antes me traerías una manzana de esas que están en ese árbol, por favor». El diablo se estiró para coger la manzana pensando que no tenía nada más que perder, así que Jack rápida y hábilmente talló una cruz en el tronco del árbol que impidió bajar al diablo. El diablo se vio atrapado de nuevo, así que Jack hizo prometer al diablo que jamás volvería a pedirle su alma nuevamente, y el diablo aceptó. Años más tarde Jack se murió de manera natural y no pudo entrar en el cielo por haber sido un borracho y estafador. Para no convertirse en un alma en pena, Jack se fue al infierno, pero el diablo, que le había prometido no pedirle nunca jamás su alma, lo envió de vuelta por un camino oscuro, lluvioso y con viento. Para que pudiera ver, el diablo le lanzó carbón ardiente del mismísimo infierno, y para que no se apagase, éste lo metió en una calabaza para que sirviera de candil al alma en pena de Jack. Y en resumidas cuentas, esta es una breve historia del verdadero origen del Halloween que nos ha llegado hasta nuestros días. Sé que hay muchas personas que están en contra de esta celebración por ser una importación globalizada que viene de los Estados Unidos, pero Halloween solo es una adaptación del antiguo Samaín, y puede que sin el Halloween no estuviéramos recordando las antiguas tradiciones celtas que surgieron en muchos lugares de Europa.
Sin nada más que añadir, me encantará leer vuestras opiniones al respecto en los comentarios del vídeo, y si las almas en pena que atraviesan el fino velo del mundo de los muertos al de los vivos en la noche del 31 de octubre os dejan, espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.